Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de las ventajas de una norma común. Como recordarán, en la unidad pasada hablábamos acerca de la norma lingüística y la corrección lingüística. Y decíamos que cuando hablamos de la norma, hablábamos del acuerdo que se genera en una comunidad lingüística acerca del uso del lenguaje. ¿Y qué tenemos por comunidad lingüística? Vamos a ver que una comunidad lingüística está formada en este caso por personas que van a tener en común el uso de una variedad de la lengua y que en consenso comparten algunas reglas o normas para el empleo correcto pues de la misma. Y en este caso, en ese sentido, vamos a ver que en América existen una gran cantidad de comunidades lingüísticas que han decidido o han normado el uso de las diferentes variedades del lenguaje. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica y específicamente de Centroamérica, sabemos que el usted y el vos como segunda persona son mucho más utilizados que el tú, que se utiliza más en el norte y en algunas partes de Sudamérica. Entonces, por ejemplo, el uso de este tipo de expresiones forma parte de los acuerdos o los consensos que se ha llegado dentro de una comunidad lingüística y que en este caso pues sirve para ejemplificar esto, así como el vosotros, por ejemplo, es una forma verbal o una forma de los pronombres, en este caso de la segunda persona del plural, pero que se utiliza más en España que en Latinoamérica. Nosotros latinoamericanos pues no utilizamos tanto ese tipo de expresiones y con eso representamos lo que son las comunidades lingüísticas que vamos a ver que van a sufrir variaciones de acuerdo a algunos factores como los siguientes. Primero tenemos una variación de estos lectos que se conocen como los sociolectos y que cuando hablamos de esto pues estamos hablando de las variaciones que la lengua va a tener dependiendo del nivel social del hablante o del acceso que una persona tiene a la formación académica. Se considera que entre una persona tiene más acceso a la educación, va a tener un mayor grado de conocimientos y por tanto va a cometer menos errores al momento pues de hablar. El siguiente lecto que tenemos es el cronolecto y este se refiere a las variaciones de la lengua, pero que en este caso van a depender de la edad del hablante. Hoy en día, por ejemplo, nos enfrentamos a una realidad informática que ha traído consigo una serie de palabras que para las personas adultas puedan ser que estén totalmente fuera de contexto. Los jóvenes saben qué es googlear, saben qué es textear, saben qué es dar follow, saben qué es muchas expresiones que para las personas adultas han caído o son demasiado nuevas o no entienden cuándo o cómo emplearse. Entonces ahí podemos ver un claro ejemplo de lo que vamos a entender o de lo que conocemos como un cronolecto. Y el último de los lectos que tenemos se refiere al dialecto y este se refiere principalmente a las variaciones que va a tener la lengua dependiendo de la ubicación geográfica del hablante y esto es lo que genera principalmente lo que nosotros conocemos como los acentos. Así, por ejemplo, en la zona centroamericana vamos a ver que somos los salvadoreños muy conocidos por el arrastre que hacemos de la J al momento de hablar. Y eso es un ejemplo pues de un dialecto o de una variación que tiene que ver con la ubicación geográfica. Pues bueno, ya en sí, hablando propiamente dicho, cuando hablamos de la norma, vamos a estar hablando de un conjunto de usos determinados por un grupo de prestigio que se hace acerca del lenguaje. Y que para nuestro caso, en el español, sabemos que el encargado o la entidad encargada de normar esto es la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, aunque esta tiene diversas agrupaciones o sus diversas sedes en los diversos países latinoamericanos, porque en el caso de Latinoamérica sabemos que nosotros le agregamos muchas variaciones y por eso la RAE tiene que estar pues, constantemente viendo o entendiendo acerca de todos estos cambios que sufre la lengua. Pero obviamente la RAE para intentar normar o mantener este lenguaje no tan cambiante, porque eso es algo que es inevitable, crea lo que se llama o lo que conocemos como una lengua estándar o un lenguaje estándar. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de este? Estamos hablando de una variedad de la lengua que se considera más prestigiosa que las demás y que va a terminar imponiéndose principalmente en el uso de lo que conocemos como el lenguaje culto y que en nuestro caso es el idioma o es la variación que hemos estado aprendiendo a lo largo de todos estos años.
Desde que ustedes iniciaron su proceso educativo, han estado aprendiendo un lenguaje estándar para poderse comunicar. Escribimos una carta y lo hacemos en un lenguaje estándar porque todo el mundo entiende lo que yo estoy intentando transmitir a través del uso de las palabras y de las normas que yo he ido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo. Eso es el lenguaje estándar. En este momento, para comunicarme con ustedes, yo estoy utilizando un lenguaje estándar para que todo el mundo pues lo pueda comprender de una muy buena manera. Sí, vamos a ver que la norma va a tener algunos rasgos fundamentales que están ahí, ya los mencionamos en la unidad anterior, pero los volvemos a reafirmar. Por un lado, sabemos que la norma determina lo que es correcto y lo que es incorrecto. En ese sentido, la norma nos va a ir diciendo qué tipo de expresiones yo puedo utilizar o no, y esto me va a servir principalmente, o le sirve a la lengua, para evitar disgregaciones o que la lengua pues empiece a mutar de una manera sin control. Y esto se utiliza, o la intención principal de corregir lo que es correcto o no, es para evitar o para que toda una comunidad lingüística, en este caso toda Latinoamérica que hablamos español, pues podamos comunicarnos. Si no, imagínense cuántas traducciones tendrían que hacerse de los textos o cuántas traducciones de los programas de televisión que nosotros vemos. Tendría que utilizarse en cada uno de los dialectos, sociolectos y cronolectos pues, que existen en toda Latinoamérica. Otro rasgo fundamental es que no existe una norma única para cada lengua, sino que existe una gran diversidad. Y esto se debe principalmente porque vamos a ver que existe una gran cantidad de lo que conocemos como subnormas, que son parte de las variedades dialectales y regionales, y que obviamente dentro de ese lugar van a tener pues un uso práctico. Por eso decimos que no existe una sola norma, sino que existe un conjunto de normas y que se van a ir adaptando a la situación, al momento y al lugar donde se estén utilizando. El último rasgo que tenemos es que la norma es inmutable si no cambia, no es inmutable. O sea, la norma no siempre se va a mantener igual, sino que en el transcurso del tiempo vamos a ir viendo que va a ir cambiando, va a ir agregando nuevas normas, aceptando nuevos términos y los va a ir generalizando dentro de nuestro idioma. Por ejemplo, antes los anglicismos eran considerados como expresiones innecesarias para el idioma si había una traducción fiel a esta. Sin embargo, hoy nosotros utilizamos una gran cantidad de anglicismos, como las páginas web, por ejemplo, y se han vuelto parte de nuestro idioma de un lenguaje estándar. O el mismo Google o otras que tienen que ver muchas veces con la violencia cibernética, que se han metido dentro de nuestra lengua y que ahora forman parte pues del lenguaje estándar que aprendemos dentro de las escuelas. Incluso sabemos de que la RAE está normando el uso que se hace al momento de comunicarse a través de las redes sociales. Y eso justamente nos habla de las características que hemos visto, donde vamos a ver que determina lo que es correcto, lo que no es correcto, y esta otra pues que se va a ir cambiando a lo largo de la historia porque se va a ir adaptando a las nuevas, a lo que va surgiendo. Pero como todo, van a haber algunos usos que van a resultar contrarios a la norma y que en ese caso pues tenemos en un primer lugar a lo que nosotros conocemos como los vulgarismos. Debemos entender que cuando hablamos de vulgarismos no estamos hablando de utilizar palabras o expresiones inadecuadas, sino que lo que estamos hablando es al desconocimiento que algunas personas tienen de la norma y por tanto utilizan expresiones que podrían sonar un tanto incorrectas, como el caso de la pronunciación de mendigo por mendigo, ¿sí? O en la ortografía orfanato por orfanato, sin H. Y del vocabulario cuando decimos ese animal te puede infestar, por decir ese animal te puede infectar. Y ahí vemos que hemos cambiado pues el verbo de infestar a infectar. Entonces esa es parte de los vulgarismos que se pueden cometer cuando hacemos o cuando tenemos algunas expresiones pues, que podemos considerar inadecuadas desde el punto de vista de la norma, lo que la norma nos va diciendo que es correcto y no es correcto.
Otro de los usos incorrectos que se tiene es lo que se conoce como la ultracorrección, y que estos van a ser principalmente errores debido al afán de la corrección. O sea, si el vulgarismo era el desconocimiento de la norma, la ultracorrección es el uso o el afán de corregir todo lo que está a nuestro alrededor. Y por ejemplo, tenemos algunos errores de pronunciación como bacalado por bacalao, de ortografía, decidir por decidir, de vocabulario por decir aperturar una cuenta de banco por decir abrir una cuenta de banco, porque aperturar y abrir son dos acciones totalmente opuestas. Sin embargo, estamos frecuentemente intentando corregir estos que nosotros consideramos errores, pero puede ser que no lo sean. Entonces, bueno, espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuerden siempre la importancia de hacer sus anotaciones para que en una próxima ocasión, pues todas sus preguntas puedan ser resueltas. Y bueno, nos vemos en la próxima.